Bueno, señores, las peores noticias que se pueden esperar para el mercado cripto están ocurriendo. Ahora mismo tenemos a Bitcoin en los 95.000 dólares después de haber roto la zona de mínimos y encontrarse en los 92.300 dólares. Ayer hablábamos de que algo raro estaba pasando en el mercado, de que veíamos métricas bastante raras de narices, pero yo me las esperaba raras, pero en el otro sentido, para el otro lado. No me voy a hacer aquí el héroe intentando demostrar algo que no hay. Pintaban bastante bien. Ahora nos hemos encontrado con justo lo contrario. Tenemos una bajada bastante importante por parte de Bitcoin que nos está demostrando que alguien quiere hacer que esta lateralización dure algo más de tiempo. Recordamos una cosa, señores, en gráfico diario simplemente sería un retroceso más, ni siquiera ha roto ningún tipo de mínimo, ni tenemos nuevos mínimos, quiero decir, tenemos que ir haciendo movimientos de este estilo. ¿Qué es lo que ocurre? En 4 horas ya sí estamos teniendo una primera ruptura de estructura, a lo mejor en el corto plazo. ¿Qué significa eso, señores? Pues que por primera vez hemos roto la zona de mínimos que teníamos viniendo de la zona de máximos. Se puede esperar cualquier tipo de rebote que se pueda llegar a esperar dentro del gráfico de Bitcoin, mover movimientos a la zona de los 100.000 o cosas por el estilo, pero probablemente todo esto continúe o en más lateralizaciones entre la zona de los 100.000 y la zona de los 91.000 dólares o en más caídas para los próximos días para terminar ese retroceso en un día. Entendamos cómo funciona el movimiento en las diferentes temporalidades. En 4 horas ya hemos tenido una ruptura de mínimos. En un día estamos empezando a crear ese retroceso para que en futuros momentos, en unos cuantos meses, sepamos cuáles son los mínimos que tenemos que romper para un cambio estructural. Actualmente esto también se ve reflejado en el apartado de la CME. Por si acaso alguno se había perdido y creía que en esta nos salvábamos, como pasó con el movimiento a los 90.000, pues no, señores, hemos tenido exactamente lo mismo. Esto ha sido a mercado abierto, simplemente lo podemos ver algo más diferente, en que no habría pasado cuando América está abierta, pero sí que tenemos el movimiento en todo el mercado abierto que habría cerrado el gap y tirado a romper la zona de mínimos. Como siempre, y antes de ver las métricas que solemos comentar por el canal, porque voy a actualizaros de qué demonios habría pasado en todo esto, los que más han sufrido han sido las altcoins. Siempre acaba ocurriendo lo mismo, siempre tenemos la misma historia, y es que las altcoins en estos momentos, si lo vemos en gráfico diario, nos podemos hacer una idea de lo que habría ocurrido. Un movimiento en V totalmente astronómico que ya nos está llevando a una parte alta de la dominancia, casi recuperando la zona de los 60% de dominancia en Bitcoin, y que bueno, toda esta caída, pues lo podemos ver. Mira Ethereum. Ethereum habría pasado de romper máximos a encontrarse bastante más abajo de la zona media e incluso haciendo la tontería de llegar a tocar la zona de los 3.000 dólares y romper así esta estructura alcista en gráfico diario. Pasemos con las gráficas que solemos ver en Bitcoin y les echamos un vistazo al resto de altcoins. En este caso, señores, Bitcoin y el Open Interest. Hay algo bastante extraño que habría ocurrido en el día de hoy, que al menos a mí me está pareciendo raro. Al igual que ayer, otra vez, tenemos esos movimientos extraños. El precio de Bitcoin cae un 10% en unos cuantos días. Eso es lo que hemos tenido. Y el movimiento del Open Interest no cae fuerte. Recordamos lo que pasaba la última vez. Un movimiento liquidatorio muy grande y el Open Interest se desplomaba en absoluto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En este, como estamos viendo, el movimiento no ha sido tan grande. ¿Pero qué es lo que quiero enseñaros el día de hoy? Pues señores, de todos los movimientos bajistas que habremos tenido, esta bajada del Open Interest, la mitad habrían ocurrido en movimientos hacia arriba. Mirar aquí, liquidación de cortos, por aquí, liquidación de cortos, y la más interesante de todas estas, señores, la última vela que estamos viendo en un gráfico de 4 horas. Cualquier subida, liquidación de cortos o cierre de largos en pérdidas, dependiendo de cómo lo queráis ver. Aquí lo interesante es que no hemos tenido liquidaciones prácticamente de largos a nivel de Open Interest. Obviamente liquidaciones ha habido, para que lo tengáis en cuenta, y solo hemos tenido 2 pequeños movimientos del Open Interest en toda esta caída. Compararla a lo que teníamos en anterioridad. Eran mechazos fuertes a cada movimiento bajista que había porque la gente estaba sobreapalancada y se la llevaban por delante. Aquí en este momento el desapalancamiento ya lo hemos tenido y estamos viendo un movimiento bastante extraño por parte de los futuros en el cual, sobre todo esta última vela que estamos teniendo, las liquidaciones estarían ocurriendo a la subida de Bitcoin. Por ahora, señores, no hablamos de suelos cercanos ni nada por el estilo, porque este indicador no nos muestra suelos cercanos, pero sí que habría que entender una cosa. Si todo este movimiento ha creado una gran cantidad de cortos apalancados y es lo que está haciendo que este Open Interest se mantenga tan alto, mucho cuidado con que el siguiente movimiento sea esa liquidación de cortos masiva. El otro indicador que solemos ver es el funding rate y se encuentra exactamente igual que ayer. Un funding rate positivo para el precio, positivo para ver nuevas subidas, positivo para pensar en que podemos llegar a subir. No voy a cambiar de idea con esto, aunque haya bajado el precio, porque es exactamente la misma historia de siempre. Nos encontramos ahora en los 95.000 dólares y el funding rate se encuentra neutral tirando hacia bajista. Algo que no habíamos visto en los últimos meses y que sinceramente se agradece para pensar en futuras subidas. Bitcoin en general se encuentra en 0,01. Ya no está
en negativo. Pero el resto de altcoins ya estamos viendo como en casi todos los exchanges se nos ponen totalmente verdes o incluso negativas. Algo que ya nos está empezando a decir, como estáis viendo por pantalla, oye, hay miedo en el mercado. Recordad, el funding rate es la diferencia entre spot y futuros. Si está negativo significa que el spot vale más. Algo tiene que estar ocurriendo para que eso sea así. Al final, ¿cómo acaba el resumen de toda esta cacería que acabamos de ver? Pues que, aunque el open interest no haya bajado, no es que hayamos tenido una gran bajada, sí que es verdad que han liquidado gente, eso es una realidad que no podemos quitar en ningún lado. En las últimas 24 horas se habrían liquidado 1.400 millones de dólares, de los cuales 1.200 serían en largo. Entendamos una cosa, señores, la última vez teníamos 1.500 en largo con esa caída a los 90.000 dólares. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ahora mismo todos es, si han liquidado 1.200 millones en largo, ¿por qué el Open Interest no ha bajado? ¿Por qué, a diferencia de la última vez, que movíamos 1.500 millones, acabamos sacando todo y ahora que han liquidado 1.200, un poquito menos, no hemos tenido prácticamente ningún tipo de bajada? ¿Qué es lo que no estamos viendo en estos momentos? ¿Quién se está apalancando en estos momentos? Porque ya tenemos al funding rate marcándonos en un estado alcista, el spot bastante bien posicionado y por el otro lado un open interest que no baja en caídas. Esto puede significar dos cosas, señores: que los stop loss de la gente están más abajo, este open interest que nos queda hasta bajar a cotas bajas se encuentran en la zona de los 87, 88, 90 mil dólares, con lo cual van a acabar liquidándolos. O por el contrario, en toda esta bajada, que ha sido una bajada relativamente lenta, se estarían apalancando gente en corto y van a ir a sacarlas. Lo que hay que tener en cuenta es que este apalancamiento de más va a ser liquidado. Por ahora, ¿quiénes son los que están sufriendo el pánico? Coinbase Premium, lo estamos viendo por pantalla. Ahora mismo estaríamos teniendo un movimiento de pánico en el cual estarían vendiendo sus bitcoins hasta 120 dólares en negativo en comparación a cualquier otro exchange. Algo que no se llegaba a ver desde las caídas que teníamos post ETF de Bitcoin. Estamos hablando de que no se veía algo así desde que nos encontrábamos en la zona de los 70.000 dólares con esa primera subida que nos veíamos, en el cual a la mínima que teníamos una bajada la gente se ponía en pánico y se ponía a vender incluso a menos 150 dólares. El día de hoy estamos viendo cómo esta bajada está siendo principalmente vendida por parte de la gente de Coinbase. Esto quiere decir que si alguien ha vendido desde Coinbase Premium y sabemos que Michael Saylor no es, posiblemente para los próximos días tengamos a los ETFs, a nuestros compañeros, con más de una venta en el puro pánico. Vamos a ver qué es lo que acaba ocurriendo con estas ventas, porque no hay otra persona que se pueda haber llegado a entrar en este pánico. Y yo sinceramente cada vez me asombro más con el oráculo que tenemos en la comunidad privada, señores. Mirad lo que tenemos por pantalla. Este cartelito que habríamos puesto nuevo que nos avisa cuando tenemos un sesgo bajista, cuando se llega a esperar que hay más liquidez por la parte de abajo y que va posiblemente a ir a cogerla y nos tenemos que ir preparando para esos movimientos. Esta foto la sacábamos a 17 minutos, señores, 17 minutos en gráficos de una hora, que esto es gráfico de una hora, de que ocurriese el aviso. Aproximadamente, pues podemos decir que estaría un poquito más encima, como mucho, los 99.800 dólares. En estos momentos, este sesgo que estáis viendo aquí sigue activo y lleva ya bastantes horas desde que lo teníamos en los 99.800, 99.700, que nos empezaba a avisar a la gente que lo estábamos viendo en directo de que posiblemente toda esta liquidez que tenemos por la parte baja era momento de tocarla. Yo cuando veo este tipo de sesgos bajistas, señores, yo espero entre un 3 y un 5% de movimiento bajista. En este caso la verdad es que me ha sorprendido porque no esperaba que pudiese llegar a caer por debajo de los 97, 96.500 a la hora de aparición de este tipo de indicadores. Pero estamos en los 94 y habría tocado los 92. Ha sido, la verdad, un sesgo bajista, un movimiento bajista mucho más violento de lo esperado. Bueno, señores, ¿y qué es lo que tenemos que esperar a partir de ahora para el gráfico de 4 horas? Como hemos dicho, gráfico diario todavía no hemos tenido una caída importante para alarmarnos, pero en gráfico de 4 horas ya tenemos un patrón bastante consistente, ya tenemos una idea de lo que está ocurriendo, ya tenemos un patrón negativo, un patrón de distribución. ¿Por qué? Porque vamos teniendo en todo momento máximos cada vez más altos, eso está genial, hasta que en algún momento lo acabas rompiendo después de que se ha comido toda la liquidez que se quería comer. Lo que estáis viendo por pantalla es un esquema de distribución de libro, como se le llama, que tiene dos toques más altos a la primera parada, en la cual a nivel técnico lo que se busca con ese último movimiento alcista es bajar hasta la parte baja para comenzar esa distribución y esa bajada de precios. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo en Bitcoin? No se le parece mucho, pero se le puede asimilar. Tenemos la primera parada de todas, este primer movimiento de parada alcista. Tenemos después de ello el primer retroceso, primer toque a la parte alta y segundo toque a la parte alta que habría acabado bajando. Misma exacta estructura sin tanto movimiento lateral entre medias. Es lo único que habría faltado, ese movimiento más lateral entre esta zona para que fuese literalmente como en el ejemplo. ¿Qué es lo que se puede llegar a esperar ahora, señores? Pues como hemos dicho, esto es un
gráfico de 4 horas, no es un gráfico diario, pero lo más probable es cualquier tipo de retroceso para seguir tonteando con la parte baja, salvo que superemos niveles de resistencias. Ahora los niveles de resistencia simplemente serían las partes altas de prácticamente todos los movimientos. ¿Qué significaría eso? Recuperar la zona de los 100.000 dólares. Este mismo tipo de ejemplos nos lo encontramos la última vez que estábamos en un bullrun, solo que en un gráfico diario. Por eso estoy diciendo que es muy importante la diferencia entre un gráfico diario y un gráfico de 4 horas, en el cual podemos ver exactamente lo mismo. La primera parada, que es una especie de movimiento alcista, que nos está marcando que vamos a subir ya, pero que ya hay algún interés de venta, y luego empezamos primer retroceso, segundo retroceso, y en el tercer retroceso otro nuevo máximo histórico rompe la zona de los mínimos. Misma exacta estructura nos estamos encontrando. Cualquier retroceso, bajada importante. Es un patrón que ya se ha visto muchas veces, señores, por eso nosotros intentamos medir siempre máximos y mínimos cada vez más alcistas, mínimos alcistas, etcétera, etcétera, máximos alcistas, máximos alcistas, máximos alcistas, y en el momento que se rompen hay que cogerlos con pinzas. Tenemos exactamente lo mismo que hemos visto. Primer movimiento y retroceso, segundo movimiento y retroceso, tercer movimiento y retroceso. Si alguna persona quiere coger y decir, ok, estos no son los mínimos que yo creo que van a ser, sino van a ser estos. Estos van a ser los que nos demuestren que el precio de verdad ha roto la estructura. Bueno, ya a gusto del consumidor, podéis considerar estos, o si queréis ser un poquito más precavidos, podemos considerar estos. Vamos a ponerlo estos para el canal, también tener la zona de los 90.000 dólares. Pero tener una cosa en cuenta, si en los próximos días también hemos roto los 90.000 dólares, pues no podemos llegar a esperar nada bonito para el movimiento del precio. Ya tenemos esta ruptura estructural, aquí nos reconfirmaría la ruptura estructural y hemos tenido pues prácticamente lo que hemos visto muchas veces. Movimientos alcistas que no consiguen despegar, hasta que en algún momento los acaban rompiendo. Yo sinceramente, señores, a nivel de análisis técnico, si en algún momento acabamos perdiendo la zona de los 90.000 dólares, poco queda por salvar a nivel de análisis técnico de esta estructura, salvo que vamos a hacer un retroceso profundo. Como hemos dicho, es gráfico de 4 horas, no es gráfico de un día. En un día la cosa es muy diferente. Tenemos aquí, como hemos dicho, este patrón de parada, tenemos la parada y luego ya después de haber hecho cualquier tipo de retroceso profundo, puedes seguir subiendo al igual que lo hacía la anterior vez cuando estábamos en la anterior bullrun. Misma lógica, señores, el patrón de parada, este patrón de que poco a poco vas subiendo hasta que te mete un cañonazo a la baja. Y cuando ya te ha metido ese cañonazo a la baja, puedes volver a seguir subiendo. Al final lo que tenemos que hacer caso siempre, señores, es a lo que está diciendo el análisis de gráfico diario. Y el análisis diario lo que te está diciendo es que aquí tenemos una acumulación, el precio ha subido debido a esta acumulación y que en estos momentos ha encontrado vendedores en la parte alta. Ahora, ¿vendedores hasta cuándo? Eso es lo que tendremos que ver en los próximos días. Con todo esto espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.